vamos a preparar una crema de ácido ascórbico. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar el buffer, ¿ya? El ácido ascórbico tiene un valor de pK de 4,2, por lo tanto acá nosotros tenemos que escribir 4,2. Luego la cantidad que yo voy a hacer son 100 gramos. Mi lactato es al 60%, por lo tanto no lo modifico, y mi ácido láctico es al 88%, por lo tanto tampoco lo modifico. Y de acuerdo a esto, lo que yo tengo que pesar de lactato es 2,8 y 1 de ácido láctico, para obtener un buffer con un valor de pH de 4,2. Ya, continuando con el proceso para la formulación de una crema con ácido ascórbico, vitamina C, tenemos que hacer el buffer, ¿ya? Y de acuerdo a lo que nos había dado la planilla de cálculo, teníamos que pesar 2,8 de lactato de sodio, así que eso es lo que vamos a pesar. Ya, entonces vamos a pesar 2,8 de lactato de sodio y 1 de ácido láctico. Ya, entonces vamos a agregar primero el lactato de sodio, que eran 2,8. Ya, y ya, ahí 2,79. Tenemos el lactato pesado y ahora lo que vamos a incorporar es el ácido láctico, que era 1 gramo. Entonces incorporamos 1 gramo de ácido láctico. Taramos 1 gramo. Ya, dejamos ahí. Entonces con esto ya nosotros tenemos listo nuestro buffer, que va a ser el encargado de que nuestra emulsión no modifique su pH en el tiempo. Ya, entonces esto lo tenemos que preparar siempre que trabajemos con ácidos para evitar los desfases de pH. Entonces vamos a empezar ahora a hacer la emulsión. Ya, continuamos con la emulsión que vamos a hacer con ácido ascórbico. Ya, bueno, vamos a hacer una emulsión con el método todo en uno. Ya, este método es bastante sencillo porque trabajamos, como el nombre lo dice, todo en uno. Yo acá pesé el agua y la glicerina. Ya, entonces tengo el agua y la glicerina. En la fase acuosa, si yo lo trabajara en las fases separadas, tendría que tener por un lado a baño María la fase acuosa y en el otro baño María la fase oleosa. Pero como el método todo en uno, podemos trabajar todo en el mismo recipiente a baño María. Entonces, yo ya eché el agua y la glicerina y ahora tengo que incorporar los antioxidantes y el ácido ascórbico. Entonces acá, en este pocillo, yo pesé el ácido cítrico, que va a ser mi antioxidante, el ácido sórbico, que va a ser mi antioxidante y conservante a la vez, y el ácido ascórbico. Ya tengo los tres y los voy a agregar en esta etapa porque estos se pueden calentar sin problema. Entonces los incorporamos ahí. Ya, luego incorporamos acá el emulsionante, que vamos a trabajar con Olivenmeal y con alcohol cetílico como coemulsionante para lograr mayor untuosidad. Lo agregamos
Luego incorporamos los aceites que vamos a trabajar. En este caso yo estoy trabajando con un aceite de avena que es para todo tipo de piel. A mí me gusta mucho el aceite de avena porque no es comedogénico, tiene estudios comprobados de no ser comedogénico, y con aceite de oliva que es alto en oleico, por lo tanto es más bien para pieles de normales a secas. Ya, bueno, ahí uno tiene que determinar qué aceites va a usar en su preparación para ver para qué tipo de piel está formulando. Ya vamos a agregar entonces acá los aceites. Ya, entonces tenemos todo en la misma fase. Entonces tenemos la fase acuosa y la fase oleosa trabajada en una fase. Esto lo permite emulsionantes como el Olive Mill, Polawax, BTMS, Emulpharma. Son algunos emulsionantes que me permiten trabajar con esta técnica de todo en uno. Ahora yo esto simplemente lo tengo que calentar hasta que se disuelva. No es necesario seguir calentando en el caso del Olive Mill. ¿Ya? Lo dejamos ahí hasta que se disuelva para continuar con el proceso. Entonces, en este caso la vitamina C se trabaja de esta manera, se incorpora en caliente a la preparación, y el ácido cítrico y el ácido sórbico, que van a ser mis antioxidantes, van también en esta fase. ¿Ya? Entonces la vitamina C se trabaja de esta manera, no le pasa nada con la temperatura. No hay problema. Lo mismo pasa con el ácido salicílico. También se trabaja de esta manera. La única diferencia es que el salicílico no requiere más antioxidantes. O sea, solamente incorporamos el conservante. ¿Ya? Entonces vamos a esperar que esto se disuelva. Una vez que esto está disuelto, se derrite en el fondo, vamos a emulsionar, puede ser con una batidora manual o con una mini pimer. Yo lo hago con mini pimer. Y una vez que se emulsiona esta preparación, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar los activos que queramos trabajar en tercera fase, si es que además queremos agregar otro tipo de activos. Tenemos que tener presente que si nosotros estamos trabajando con vitamina C a un pH de 4.2, que es su valor de pK, no podemos incorporar cualquier tipo de activos. Tenemos que incorporar activos que sean estables a ese pH y que no se desestabilicen. Por ejemplo, en este caso podríamos haber infusionado el agua con una infusión de hibiscus, que el hibiscus trabaja muy bien a pH ácidos, y nos hubiese quedado una emulsión rosada, ¿ya? Y los antioxidantes del hibiscus son ácidos, por lo tanto funcionan muy bien a pH bajos. ¿Ya? Entonces esto, una vez que se derrite, vamos a batir con la mini pimer hasta lograr la emulsión. Entonces, ¿qué preparaciones se trabajan de esta forma? La vitamina C, el ácido salicílico, ¿ya? En el caso del ácido cógico, el ácido glicólico, tenemos que trabajar aparte el ácido. Ya el ácido se disuelve en agua fría y se incorpora al final, ¿ya? Pero estos se trabajan de esta manera y se emulsiona súper rápido, ¿ya? También tenemos que tener claro cuándo es necesario neutralizar. En este caso no fue necesario neutralizar los ácidos porque el Olive Mill es muy estable a pH 4, ya no se desestabiliza, por lo tanto no es necesario incorporar el ácido en una solución de soda cáustica para neutralizarlo. Entonces vamos a esperar que esto se derrita para luego agregar en la mini pimer, batir y lograr la emulsión. Ya, esto ya la temperatura está en 63 grados. Por lo tanto, si yo veo esto ya se disolvió completamente, no es necesario seguir calentando porque ya se disolvió. Entonces vamos a apagar el baño María y vamos a comenzar a emulsionar la mezcla. Ya, entonces ahora vamos a empezar a emulsionar la mezcla.
Ya, entonces vamos batiendo de a poco, no es necesario volverse loco batiendo hasta ir logrando que esto se vaya emulsionando. A medida que se enfría, se va a ir emulsionando. Ya, entonces vamos ahí batiendo y hasta que se logre la emulsión. Ya, entonces acá ya tenemos la emulsión bastante más consistente. Si se fijan, está mucho más durita, bonita, y a medida que se va a seguir enfriando se va a poner más bonita. Ya, entonces una vez lograda la emulsión, vamos a medir la temperatura que esté bajo los 40 grados para incorporar, en este caso, la vitamina E, que es el último antioxidante que nos falta agregar para que el ácido ascórbico no se oxide en el tiempo. Es súper importante en este caso, estos ácidos que se oxidan, tratar de usar envases que sean al vacío o que no estén abriéndose constantemente para estar en contacto con el oxígeno, ¿ya? Entonces ahora vamos a medir la temperatura. Está en 44, así que tenemos que esperar unos minutitos para que la emulsión baje y le agreguemos la vitamina E. Y por último le vamos a medir el pH, y lo más probable es que tengamos que subir el pH un poco para dejarlo en un pH 4, 4.2, que es donde ajustamos el buffer, porque el ácido ascórbico trabaja en ese pH. Ya, acá ya tenemos la emulsión. Se fijan, quedó súper untuosa porque así la quería, y quedó bastante, el color se debe al aceite de oliva y al aceite de avena. Entonces vamos a volver a medir la temperatura. Está alta la temperatura todavía, y para incorporar la vitamina E y medir el pH. Ya, entonces tenemos que esperar que esto esté bajo los 40 para que esté listo. Si ustedes quisieran agregarle un aceite esencial, un aroma, no hay ningún problema. Yo lo que estoy acá enseñando es cómo trabajar los ácidos. Por eso no agrego extractos, son simplemente lograr la emulsión. Si ustedes trabajan con ácidos, tienen que preocuparse de que sus activos sean estables a pH ácidos. Por lo tanto, eso es muy importante. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar la vitamina E. Y la vitamina E la agregamos al 1%. Entonces vamos a agregar 1 gramo de vitamina E porque estamos preparando 100 gramos de crema. ¿Ya? Entonces ahí está lista mi preparación. Ahora vamos a medir el pH para ajustarlo. Entonces vamos a medir el pH de la crema. Vamos a medir el pH de la crema para ajustarlo. Ya, entonces si se fijan, está súper ácido. Esto está en un pH 3. Ya, no sé, con la luz no se nota bien. Ahí está en un pH 3. Por lo tanto tengo que subir el pH. Y para eso lo vamos a subir con una solución de soda cáustica. Entonces yo acá tengo una solución de hidróxido de sodio al 10%. ¿Ya? Vamos a agregarle unas 10 gotitas para ver cómo se comporta. Ya le vamos a agregar 10 gotitas de esta solución de hidróxido de sodio al 10%. Yo por lo general preparo una botellita chica, así de 10 gramos, y le agrego 1 gramo de soda y 9 gramos de soda cáustica. El hidróxido de sodio traten de que sea
de un grado de pureza alto, que ojalá que sea al 99% de pureza. Eso es fácil saberlo porque uno si lo compra en ferretería o donde sea, lo importante es que diga que es 99% pura. Vamos a tomar otra tirita y vamos a medir el pH nuevamente. Ya, entonces acá vamos a ver si el pH subió un poco. Si yo comparo las dos banditas, se nota una diferencia en el color. Se fijan que hay una que está más oscura que la otra. En el primer color se nota que subió un poco el pH. Ya, pero aún falta. Así que le vamos a agregar unas 10 gotitas más. Y vamos a ver cómo está. Ya, entonces vamos a volver a medir el pH para ver cómo sube este. Ya, entonces ahí ya está mucho más alto. Bueno, no estoy mostrando para cualquier lado. Ahí ya está subiendo, pero nos falta. Entonces le vamos a agregar unas 20 gotitas más. Y vamos a ver cómo anda. Entonces vamos a medir nuevamente el pH y ahora ya podemos ver que está en 4. Ya, o sea, ya está en 4. Si ustedes pueden ver cómo empezamos con el pH y cómo terminamos. Ya, entonces subió bastante. Ahora, ¿qué vamos a agregar? El buffer, que fue lo primero que preparamos. Lo vamos a agregar. No nos puede quedar nada de buffer, porque el buffer está pensado para 100 gramos de preparación, que es nuestra crema. Ya, por lo tanto, no puede quedar nada, porque si se fijan era muy poquito. Entonces, si se pierde unas par de gotas, va a estar en menor proporción. Ya, entonces ahí incorporamos el buffer. Y vamos a volver a medir el pH para ver que no sufrió ningún cambio, que está todo estable. Ya, entonces vamos a medir el pH. Y ahora ya podemos ver que nuestra preparación está exactamente en pH 4. No se nota mucho, pero ahí está. Ya, les voy a mostrar la primera y la última para que vean la diferencia en los colores. Esta es la primera, pH 3, pH 4, 4,2. Ya, así que está lista nuestra emulsión, estabilizada con el buffer. Ahora podemos usarlo tranquilo. Una emulsión de ácido ascórbico con un valor de pH de 4,2. Estabilizado el pH con un buffer de ácido láctico con lactato de sodio. Bueno, nos veremos en un próximo capítulo donde vamos a trabajar con ácido glicólico, donde este se incorpora de otra manera en nuestra preparación.